Ahí está, otra vez, pues repetimos, ¿no? ¿Para qué quede para la grabación? Entonces repetimos, decimos, que quede bien, chulo, bonito y encantador. Tenemos que el paracetamol, un AINE muy utilizado, tiene un poder de analgesia para dolor muy leve o moderado, específicamente un dolor de tipo somático, no hacia un dolor de tipo visceral, uno, y dos, su principal función, su principal característica, como dice coloquialmente, su fuerte, es la antipiresis, es decir, el poder controlar la temperatura corporal, porque es un fármaco que actúa de manera principal en el hipotálamo, que es donde tenemos el centro regulador de la temperatura, y secundariamente también tiene efectos a nivel periférico, lo que conlleva a un buen efecto antitérmico. Vamos a hablar de los efectos colaterales. Los efectos colaterales del fármaco, de este paracetamol, más que mediados por el mismo fármaco como tal, valga la redundancia, tiene que ver principalmente con las dosis. Les decía que este fármaco, afortunadamente, es un fármaco que tiene una gran ventana de administración. Es decir, decimos que su dosis mínima de biodisponibilidad es aproximadamente los 300 miligramos y su dosis tóxica en máximo de 24 horas es aproximadamente los 3.2 gramos, 3.200 miligramos. Entonces, la ventana muy difícilmente podemos alcanzar esa dosis. Por eso este fármaco lo podemos utilizar en posología cada 8, para el manejo de la temperatura, cada 8, cada 6 o inclusive cada 4 horas. ¿Sale? Y rozaríamos apenas la dosis máxima total para alcanzar toxicidad de 24 horas. Pero esto no implica, decía, si tú te agarras y una persona, un paciente se consume 4 tabletas de paracetamol al mismo tiempo, esto genera una elevación abrupta de la concentración plasmática que puede bloquear los mecanismos de metabolización cotidianos que son en el hígado. Los efectos colaterales, la mayoría de las veces, tienen que ver con la cronicidad. Es un fármaco bastante bueno, bastante noble, bastante manejable en cuanto a dosis y en cuanto a situaciones de... En cuanto a situaciones de poderlo... O sea, los efectos colaterales van a ir encaminados con las dosis. ¿Cuáles son los efectos colaterales más importantes? Bueno, en el orden respiratorio, como todo, como toda recomendación en los AINES, una de estas será en pacientes asmáticos, hay que tener precaución. Normalmente pacientes con asma activo no se tienen que brindar AINES. Entonces, si tu paciente tiene recientemente una crisis asmática o está en control, se requiere forzosamente, si va a la consulta odontológica, se requiere la interconsulta con su alergólogo o con su médico especialista para poder generar un tratamiento analgésico, porque todos los AINES tienen ese potencial de poder exacerbar una crisis asmática o en pacientes que están cursando recientemente con la enfermedad, pueden generar que se les desencadene una enfermedad asmática. ¿Sale? Entonces, tener mucha precaución con eso. Entonces, acuérdense, y aquí, bueno, se los voy a anotar. Recuerden, forzosamente siempre tener mucho cuidado con pacientes asmáticos. ¿Sale? Luego, otro efecto colateral o efecto secundario tiene que ver con hematológicos. Algunos pacientes han podido presentar lo que se llama aplasia de células rojas. Quiere decir que hematológicamente a algunos pacientes de manera exacerbada se genera el que no se produzcan de manera adecuada la médula ósea
la cantidad necesaria de células rojas, eritrocitos. Estos son normalmente en casos de intoxicación aguda por paracetamol, se genera un decremento en la producción de glóbulos rojos. En el hígado, evidentemente, paciente, todo AINE se va a metabolizar a través del hígado. Pues, tener mucho cuidado también en pacientes que ya tienen un daño hepático. Un daño hepático que puede ser agudo o crónico. Entonces, un paciente alcohólico, un paciente con cirrosis, de cualquier tipo, por hepatitis A, hepatitis B, autoinmune, hay que tener mucho cuidado en el manejo de administración de AINES, porque podemos generar mayor daño, ¿sale? Entonces, normalmente en pacientes que ya tienen una afectación hepática moderada, se tienen que adecuar las dosis hacia la baja, es decir, adecuar menos dosis de la indicada. Y acuérdate que cuando hablamos de adecuación de dosis, puede ser menos cantidad, que eso es lo menos probable, o lo más común en adecuación de dosis es espaciarlo. Quiere decir que si el fármaco se brinda cada 6 horas, lo vas a espaciar a cada 8 o cada 12 horas para evitar una falla hepática o un daño hepático mayor en nuestro paciente. La sobredosis, les decía, es muy poco probable. Digo, conscientemente es poco probable, puede pasar. Y es característica, incluso, eso es chistoso, que en la mayoría de las personas que puedan presentar sobredosis por paracetamol o por alguna INE, son mismo personal de la salud. A veces el hecho de pensar que conocemos el manejo de los fármacos nos lleva a aumentar las dosis de manera no objetiva y hay una acumulación y podemos generar esa sobredosis. Es decir, si el fármaco es muy bueno, tenemos una ventana muy amplia de manejo, pero eso no implica que no te puedas sobredosis. Las sobredosis con paracetamol se van a tratar con un medicamento que es un paciente que se intoxica con paracetamol. La intoxicación aguda se trata con un medicamento acetilcisteína, medicamento que se administra de manera intravenosa para evitar, para contrarrestar el fármaco en sangre. ¿Dudas? Entonces, un paciente Sí, puede profe. padecer un paciente puede padecer de intoxicación cuando, por ejemplo, si la dosis está recetada cada 8 horas, dentro del rango de esas 8 horas, por ejemplo, en 4 o en 5 vuelve a tomar otra, puede padecer una intoxicación o un efecto Sí, adverso. sí. O sea, si tú, por ejemplo, el paracetamol, lo más correcto, la dosis más corta es a cada 4 horas. Si la empiezas a tomar cada 2 horas, puedas generar un efecto de toxicidad o de reacción de sobredosis, dependiendo cómo responde tu organismo. Una, y dos, puede ser desde lo más leve hasta situaciones que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, lo ideal es dejar pasar ese tiempo hasta la siguiente toma. Exactamente, llevar la posología de acuerdo a lo indicado. Te digo, habrá casos excepcionales, por ejemplo, el caso del paracetamol, cuando quieres utilizar para controlar la temperatura corporal, lo puedes iniciar lo puedes tomar en un inicio en primeras 24 horas, cada 6 o cada 4 horas. Pero si ya el día de mañana o en las próximas 12 horas se controló la temperatura, empiezas a espaciar otra vez a las 6 o a las 8 horas. Se vuelve a subir la temperatura, bueno, lo recortas otra vez cada 4, cada 6, ¿sí me explico? Es ese manejo, por eso es la importancia de que ustedes conozcan el manejo de los fármacos. Porque si tú a tu paciente se lo mandas cada 4 horas y lo toma así cada 4 horas por 3 días, se va a intoxicar. Es un hecho. Acuérdate que este tipo de fármacos son un tanto más, se dice, dinámicos en su uso. Dependiendo la situación que viva el paciente, tú lo puedes acortar o alargar la dosificación, tomando en cuenta esto, el riesgo de una sobredosis por exceso de medicamento en sangre. ¿Sale? ¿Alguna otra duda por ahí saltó? Sí, Entonces, profe, perdón, tú primero. ¿puede repetir lo de hematológico, por favor?
Que el paracetamol en algunas personas susceptibles puede generar que la médula ósea deje de trabajar, o sea, deje de producir células sanguíneas, específicamente las células rojas, los eritrocitos. Y eso se denomina aplasia de células rojas, es decir, que hay menos producción de glóbulos rojos. Ok, profe, gracias. ¿Vale? ¿Qué más? Entonces, este no puede causar interacciones con otro medicamento. Por ejemplo, Mm, ajá. La este, mayoría de los fármacos, esto sí es importante, un punto que bueno que tocas. Cuando ustedes recetan algún fármaco, por ejemplo, la mayoría de los AINES tiende a interaccionar con algunos medicamentos contra tipo psiquiátrico, sobre todo los medicamentos inhibidores de la captura de serotonina, es decir, medicamentos contra la depresión, depresión mayor o los ansiolíticos. Son la mayoría. La mayoría de todos los medicamentos tienden a tener cierto cuidado si el paciente toma un medicamento contra cuestiones de tipo depresión o ansiolíticos. Prácticamente la mayoría es muy difícil que interaccione entre sí. ¿Sale? Una de las dudas frecuentes es la interacción con el alcohol. Aquí, evidentemente, acuérdate, cuando hablamos de interacción, es que pueda, o lo veremos más adelante, la interacción implica que un fármaco, tú administras un fármaco A con un fármaco B, y que al momento de que estén los dos circulando en sangre, esos fármacos hagan dos cosas. Uno, que el fármaco B reduzca o inactive el fármaco A, entonces uno de los dos deja de funcionar, que el fármaco B interaccione con el fármaco A y aumente los efectos del fármaco A, o sea, hay aumento, aunque tú das una dosis adecuada de un fármaco, pero administrarlo con otro genera aumento de la acción, entonces puede ser tóxico, que se inhabiliten los dos, o sea, que choquen e interaccionen y dejen de tener efecto los dos, o que esa interacción conjunta genere una reacción tóxica, sea al hígado o al sistema nervioso central, que es la más complicada. La mayoría de los fármacos tienden a no tener ese tipo de interacciones. Es muy difícil, pero sí es importante que ustedes aprendan que cada que van a recetar un fármaco, sobre todo en pacientes con polifarmacia, es decir, pacientes que toman gran cantidad de fármacos, ¿no? Les decía, sobre todo los adultos mayores o pacientes crónicos que por alguna razón toman 3, 4, 5 medicamentos en un día, deben de tener, y van a mandar ustedes un tratamiento, deben de conocer las probables interacciones de ese fármaco que ustedes van a recetar con los fármacos que el paciente ya toma de manera habitual. Sí es importante que lo tomen en cuenta, ¿sale? Doctor, tengo una duda. ¿Sí? Si el medicamento ya causa mucha acidez, en su metabolismo se suspende. Aquí, acuérdate, bueno, ese es el problema. Les decía, la vía de administración más adecuada o más, digamos, más utilizada es la vía oral. La mayoría de los fármacos van a generar irritación per se, o sea, por sí mismos, por estar ahí en la mucosa oral. Entonces la irritación es por contacto. Pero algunos fármacos, como los AINES, independientemente de cómo los administres, vía oral, vía o intramuscular o intravenosa, genera una irritación en la mucosa oral. Aquí, evidentemente, a un paciente diabético hipertenso no le puedes retirar sus medicamentos porque se le descontrola la enfermedad, ¿estás de acuerdo? Entonces, lo que se tiene que hacer es buscar agregar un medicamento que pueda proteger la mucosa gástrica o tratar de generar una vía de administración diferente de los fármacos que él ya toma. Aquí deberá de generar un consenso con el médico tratante para explicar, oye, ya tengo estas molestias, ya tengo estas situaciones, y es un tratamiento multidisciplinario en los pacientes crónicos, incluido su alimentación. El paciente sigue consumiendo alimentos ricos en irritantes o que pueden generar esa irritación mucosa, pues también, digamos, como se dice el dicho, es más leña al fuego, ¿sale? Sí, gracias. Ok. Como último efecto o hablamos sobre
embarazo, que también debemos de investigar cuando recetamos un medicamento, prescribimos un medicamento, es la situación del embarazo. Todos, lo veremos más adelante, todos los fármacos, prácticamente todos, van a atravesar la barrera placentaria. Todos. O sea, no hay fármaco que no lo haga. ¿Cuál es el asunto acá? Dentro de la estructuración de los fármacos hay clasificaciones que tienen que ver con no tanto que le haga efecto al bebé, sino que no genere malformaciones o alteraciones en el desarrollo del bebé. Entonces hay clasificación de los fármacos en A, B, C, D y X. ¿Qué quiere decir? Todos, les digo, atraviesan la barrera. Todos van a interactuar con el bebé. Pero hay fármacos que son más benéficos, que probablemente no van a causar alteraciones en el desarrollo. Hay fármacos que están contraindicados en el embarazo. Y hay fármacos que todavía no se conoce, o por cuestiones éticas, no se conoce si tienen efecto o no en las alteraciones en el bebé. En este caso, el paracetamol es uno de los fármacos que está dentro de la clasificación A. Quiere decir que no tiene, tiene paso por la vía placentaria, tiene paso a través de la leche materna, pero no afecta el desarrollo del bebé ni genera mutaciones. Ojo, precaución general. Normalmente, acuérdense, ustedes lo vieron en clase de embriología, el periodo más crítico del desarrollo de un bebé es el primer trimestre del embarazo. Entonces, propiamente, dentro del primer trimestre del embarazo, entre menos se receten medicamentos a una mujer embarazada, es muchísimo mejor. Después del segundo trimestre de embarazo, acuérdate que ya empieza solamente la fase de desarrollo acelerado del bebé. Entonces, ahí podríamos ya tranquilamente, un poco más tranquilos, por decirlo así, recetar ciertos fármacos, pero eso no implica que no tengamos cuidado en la prescripción, ¿sale? Entonces, les decía, el paracetamol hasta cierto punto es uno de los fármacos que se ha demostrado menos problemático en la mujer embarazada. Déjenme borrar todo esto. Vale. Dosis y vía de administración. Normalmente, vamos a utilizar la dosis normal del paracetamol. Dice, para el control de fiebre es de 500 a 1000 miligramos. Normalmente, cuando quieres hacer un control inicial, sí se recomienda incluso hasta 2 pastillas iniciales de dosis inicial. No pasa absolutamente nada. Esto genera hay literatura documentada que nos dice que puede ayudar al control rápido y eficaz de la temperatura, e incluso generar un efecto farmacológico bueno y eficaz para el dolor. ¿Sale? Aquí dice, hasta un máximo de 4 gramos al día. Entonces, lo ideal es no llegar a la dosis máxima, o sea, 500 miligramos cada 8, cada 6 o cada 4, dependiendo, aquí es algo que les digo siempre, lo que denominamos dosis-respuesta, ¿no? Pues tienes que ir evaluando el comportamiento de tu paciente durante la administración del fármaco, ¿vale? Dice, pacientes con insuficiencia renal, les decía, no podemos disminuir la dosis como tal, pero lo que sí podemos es aumentar el intervalo de administración a 6 o a 8 horas. ¿Por qué con pacientes con daño renal? ¿Por qué es importante entender con los pacientes con insuficiencia renal? Porque les podemos causar algún efecto en el... ¿Cuál es la vía de Las eliminación de...? principales vías de excreción. Exactamente, porque es una de las principales, es prácticamente la principal vía de eliminación de todos los años. Entonces, se los mencionaba la vez pasada, ¿no? Si tu riñón sano quieres conservar, buena cantidad de agua debes de tomar y AINES debes evitar, ¿no?
Entre menos tomemos AINES es muchísimo mejor. Entonces, en pacientes que ya tienen un daño, así ya sea menos pacientes hipertensos diabéticos, lo indicado es evitar este tipo de fármacos y espaciarlos. Entonces aquí viene la pregunta, vean, ¿cuántos de ustedes tienen familiares que son diabéticos, hipertensos, ya un poco papá, mamá o abuelito, y que cada que van a la consulta con el médico de su control, sobre todo en seguridad social, siempre salen con su caja de paracetamol o de diclofenaco o de naproxeno? Porque el abuelito o la mamá o el papá, a la abuelita le dice, es que me duele mi rodilla. Entonces, hay un exceso de pastillas de AINES en el botiquín de los abuelitos. Entonces, si tú estás viendo que tu abuelito de por sí ya tiene una enfermedad crónica, como es diabetes hipertenso, y todavía eso le genera per se ya un daño en su riñón, y todavía él consume de manera habitual y cotidiana naproxeno, diclofenaco, paracetamol, entonces eso vas a generar que haya mayor daño o un daño más acelerado en su función renal. Entonces, ojo, lo primero que tendrán que hacer, esto es, por ejemplo, les decía siempre, estos conocimientos son para la casa primero y después para la vida profesional. Entonces, tengan, por favor, la precaución de revisar cómo están tomando sus medicamentos, estos AINES, sus papás, sus abuelitos, y porque la mayoría de las veces el consumo se vuelve por una dependencia psicológica más que física. El abuelito dice, es que si no me tomo el paracetamol en la mañana, no puedo caminar porque este, la, la rodilla se me entume. Permítanme. Perdón. ¿Sale? Entonces tenemos que checar y verificar esta situación. Niños, les decía, niños es uno de los fármacos prácticamente por excelencia para... Profe, tantito le puede regresar, nada más tantito, por fin. En niños, la administración del paracetamol es uno de los fármacos Ya, gracias. por excelencia en el control de la temperatura. Se utiliza desde prácticamente el nacimiento hasta... Eso es muy eficaz. ¿Cuánto es la dosis? 15 miligramos por kilo por toma. O lo que es lo mismo, 60 miligramos por kilo por día. ¿Han estado practicando esto de los ejercicios? ¿De la dosificación? No, profe. Pues deberían. Empiecen a practicar, hacer ejercicios, porque, déjenme, esto les voy a armar un pequeño cuestionario para que lo vayan haciendo. Y les decía, porque eso es importante. Ustedes se van a enfrentar mucho a pacientes pediátricos y es importante que tengan la responsabilidad de poder administrar el medicamento en cantidad necesaria para hacer efecto y no dañar, porque las enzimas hepáticas y las cuestiones de tipo de filtración de los niños son más lábiles a ser lastimadas que las de un adulto, ¿sale? ¿Vale? Continuamos. ¿Dudas hasta acá? ¿Sobre paracetamol? Entonces recuerden, como efecto analgésico, ¿para qué tipo de dolor lo vamos a utilizar? Para bajar la fiebre. Para la fiebre. Su principal efecto es control de la fiebre. Si lo queremos utilizar como analgésico, ¿para qué tipo de dolor lo vamos a utilizar?
Leve o moderado. Leve, moderado. ¿De qué tipo? ¿Visceral o somático? Somático. Somático. Ahí está, muy bien. Entonces, si un paciente te llega a la consulta y le haces una profilaxis, que tiene mucho sarro y le queda adolorida la encía por esa manipulación, pues le manda, tiene un dolor leve de tipo somático y le mandas el paracetamol tranquilamente. ¿Sí me explicó? No necesitamos mandar un analgésico más potente. Aquí les decía, lo que yo busco con ustedes, les decía en un inicio, es que vayamos generando esa habilidad clínica de cómo mandar los AINES y no cuadrarnos en mandar solamente un AINE que puede ser tóxico para el paciente, que es muy potente para lo que necesita y que también incluso económicamente le va a afectar cuando no lo necesita. Entonces, en esta escala, un dolor leve, una extracción simple, sin complicaciones, un raspado, una profilaxis, un dolor de muela, sin ninguna otra complicación, leve, moderado, tranquilamente puedes mandar paracetamol sin ningún problema para tu paciente en uso estomatológico. ¿Sale? ¿Vamos bien? Vayan haciendo estas anotaciones porque van a ir complementando la tablita que ustedes hicieron. ¿Sale? Y luego vamos a hacer un cierre del tema. El siguiente AINE que vamos a estudiar es el ibuprofeno. El ibuprofeno es un prototipo, dice ahí, derivado del ácido propiónico. Tiene características generales que tiene una absorción rápida. Esto creo que... Sí, sí, perdón, nada. Esta evidentemente también es una cualidad básica de todos los AINES, la absorción gastrointestinal rápida. Vean, tiene una buena biodisponibilidad, prácticamente va a alcanzar su máximo en 1 o 2 horas. Entonces, prácticamente a partir de los 40 minutos ya tendremos dosis biodisponible adecuada en sangre y aproximadamente en 1 hora ya tenemos pico elevado en sangre y entonces el efecto es bastante adecuado, ¿no? El ibuprofeno es un AINE que igual tiene prácticamente las funciones básicas de todos: antipirético, agregante plaquetario, analgésico y antiinflamatorio. Pero específicamente el ibuprofeno va a tener predilección por ser un medicamento antiinflamatorio de moderado a alto. O sea, tiene una función antiinflamatoria moderada alta. ¿Sale? Entonces, aquí, ojo, esta función antiinflamatoria secundariamente genera el efecto analgésico. Entonces, ojo, el ibuprofeno, su función específica es generar la antiinflamación en una situación moderada a alta. Y secundariamente vamos a generar la analgesia. Quita la inflamación, se quita el dolor. ¿Sí me explico? Entonces aquí, ojo, y es importante, porque muchos estomatólogos, muchos médicos generan, acuérdate que una de las primeras reglas de oro que les dije es no combinar antiinflamatorios, no combinarlos. Entonces muchos médicos, estomatólogos, dicen, bueno, mi paciente viene con dolor y viene con inflamación, ¿no? Viene con un absceso ahí en la segunda molar, ya le hice la extracción, pero quedó inflamado. Entonces le voy a mandar para quitarle la inflamación y para quitarle el dolor. Entonces le mando el ibuprofeno para quitarle la inflamación y le mando ketorolaco para quitarle el dolor. Entonces ahí estamos haciendo una mala praxis de administración.
porque estamos mandando dos AINES y eso va a generar mayor daño en la mucosa gástrica del paciente, y si el paciente tiene predisposición o un daño inicial en el riñón, lo podemos generar aún más. Entonces debemos entender que si quitamos la inflamación, vamos a generar analgesia. Y en esto de los casos, si la inflamación es muy alta, entonces no utilizaremos ibuprofeno, utilizaremos medicamentos antiinflamatorios más potentes y utilizaremos el analgésico, sí, algún AINE. A ver, acuérdense, ¿cuáles son los medicamentos antiinflamatorios más potentes que tenemos en la farmacología? El naproxeno. No, el naproxeno también es un AINE, que no sea AINE. ¿Ketorolaco? También es un AINE. Cuando aperturé la clase les dije que hay unos medicamentos que son los antiinflamatorios por excelencia, pero que tienen muchos efectos secundarios y por eso se crearon los AINES. ¿La aspirina? No, la aspirina también es un AINE. A ver, ¿cómo no me ponen atención? Malvados. Que les dije cuando aperturé el curso, antes del descubrimiento de los AINES, para el efecto antiinflamatorio se utilizaban otros medicamentos. El problema de esos medicamentos es que eran los medicamentos esteroideos, efectivamente. Entonces, medicamentos como la dexametasona, la metilprednisolona, la prednisona, principalmente la dexametasona, si se utilizan en dosis muy altas y continuas, pueden generar el daño que les había comentado a nivel de la estructura renal y la estructura suprarrenal y con efectos colaterales muy altos. Pero si tú utilizas los esteroides de manera, digamos, dosis únicas o por periodos muy cortos de tiempo, te dan el efecto adecuado. Entonces, ya tendremos un apartado para hablar de esteroides. Pero entonces, en este ejemplo que estoy hablando del ibuprofeno, estoy diciendo que el ibuprofeno se utiliza para situaciones de tipo antiinflamatoria moderada a alta. Y quitando esta inflamación te va a generar el efecto analgésico. Entonces, no tienes por qué recetar dos AINES, uno para la inflamación y uno para la analgesia. Si el paciente tiene mucha inflamación o tiene inflamación y mucho dolor, entonces divides. No das el antiinflamatorio como AINE, lo das como esteroide, y entonces sí puedes dar un antiinflamatorio que le genere, un AINE que le genere la analgesia que tú buscas. ¿Sí me estoy explicando? Sí, profe. Sí. Aquí el asunto, la regla de oro, no mezclar dos AINES al mismo tiempo. No administrar dos antiinflamatorios no esteroideos en otro. No dar ibuprofeno y paracetamol, no dar ibuprofeno y naproxeno, no dar ketorolaco y ibuprofeno, porque eso genera un alto índice de toxicidad tanto a la mucosa gástrica como a la cuestión de la función renal. ¿Sale? Perdón que se los esté repitiendo constantemente, pero sí necesito que esto les quede claro. ¿Sale? Continuamos. Además, el ibuprofeno en edades en preescolares, en pequeñitos de los 3 años para arriba, también tiene un buen efecto antipirético. No es tan efectivo al 100% como el paracetamol, por ejemplo, pero el ibuprofeno en niños de entre los 3 y los 10 años, máximo entre los 3 y los 10 años, tiene un efecto para controlar la temperatura muy adecuado. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes un paciente pediátrico y necesitas controlar la temperatura y no tienes paracetamol a la mano, pero tienes ibuprofeno, lo puedes utilizar como manejo para la temperatura, es adecuado. ¿Sale? Este ibuprofeno es un inhibidor selectivo potente de la producción de prostaglandinas. ¿Vale?
¿Cuál es el problema con el ibuprofeno? Evidentemente va a tener ciertos efectos colaterales. Primero, gastrointestinales, como todos. Va a tener, independientemente de la cantidad, si el medicamento tiene buena capa entérica, lo que guste, va a generar irritación de la mucosa gástrica. Esta irritación de la mucosa gástrica, el paciente la puede interpretar, se puede interpretar el paciente como náusea, dolor por arriba en la boca del estómago, es el dolor epigástrico, o incluso una precordalgia, quiere decir un dolor en el pecho por irritación del esófago. El ibuprofeno es uno de los que causa mayor irritación o genera esofagitis, es decir, inflamación de nuestro esófago. Luego, otros, al igual que como el paracetamol, el ibuprofeno puede generar alguna alteración en la producción de algunas células sanguíneas. Eso se denomina discrasia sanguínea, es decir, alteración en la producción de algunas células en la sangre. En el caso del paracetamol hablamos específicamente de afectación en la producción de células rojas. Aquí el ibuprofeno prácticamente va a alterar todas las células sanguíneas. Específicamente, ¿qué? No disminuye la producción, sino hay una alteración tanto en forma como en función de las células. Es decir, el ibuprofeno con un efecto colateral va a generar que pueden generar que se produzcan células de mala calidad y mala forma, mala función y mala forma, ¿sale? Y normalmente afecta a todas las líneas celulares, es decir, glóbulos blancos, glóbulos rojos, neutrófilos, basófilos, leucocitos, plaquetas, todas. ¿De cuándo? ¿Cuál medida? Dependiendo la dosis y la reacción específica de cada paciente. Y aquí hablamos de situaciones como mareos, los cefaleas. La principal efecto colateral es el mareo. Normalmente el mareo tiende a ir disminuyendo conforme pasa los días de tratamiento. Si el mareo se vuelve no funcional, es decir, el paciente literal te habla quizás que no, de plano, yo siento que se me mueve el piso, no puedo ni pararme y ya me ando vomitando, hay que suspender completamente el tratamiento. Si el paciente te dice solamente, es que tengo un pequeño mareo, siento que se me mueve un poquito el piso, pero ya empiezo a caminar y se me pasa, hay que continuar el tratamiento. Una complicación muy rara y que puede poner en peligro la vida del paciente es la denominada meningitis aséptica. Meningitis es inflamación de las membranas que envuelven el sistema nervioso central, ¿no? La vía madre, la dura madre y la aracnoides. Una inflamación. Se denomina aséptica porque no está generada por ninguna infección bacteriana o viral o fúngica, sino simplemente es una inflamación de las envolturas por efecto secundario a la administración del ibuprofeno. Aquí puede causar edema, es decir, la generación o acúmulo de sangre, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal. Puede generar que se acumule líquido normalmente en las extremidades, específicamente en los pies y en los tobillos. Esto es por una afectación en la circulación de esta zona. Entonces el paciente se pone los pies hinchados, tú lo tocas, sientes la piel y se siente blandita, incluso la puedes apachurrar y se quedan marcados tus dedos en esa piel por el acúmulo de agua en esa zona. Les decía que normalmente esto se da en pacientes con insuficiencia renal aguda. El sangrado del tubo digestivo o sangrado de gastrointestinal es en los AINES
en los pacientes que son consumidores crónicos de AINES es la complicación más frecuente. Por eso les decía, aquí los abuelitos, tienen abuelitos y que hay que tener mucho ojo en qué tipo de fármacos están consumiendo, sobre todo estos, los AINES, porque el consumo crónico de este tipo de fármacos predispone a un sangrado del tubo digestivo. El problema es que son dos cosas. Si el sangrado del tubo digestivo es muy pequeñito, el paciente empieza a presentar un sangrado crónico que puede desencadenar en la aparición de anemias crónicas, úlceras y lo más grave, que puede haber un sangrado tubo digestivo alto incoercible, es decir, un sangrado profuso que puede poner en peligro la vida del paciente. Entonces, aquí hago hincapié de nueva cuenta. Empecemos a dar educación al interior de nuestra familia, con nuestros seres cercanos, que el consumo de estos fármacos solo debe de ser cuando sea necesario. O sea, si el abuelito, tu abuelito, yo entiendo, la mayoría de las veces tienen dolores articulares, sobre todo de rodillas, pero si ese dolor es tolerable, es manejable, no les quita funcionalidad, lo ideal es que no consuman este tipo de medicamentos, solo cuando sea necesario. Porque vemos entonces el otro riesgo, les decía, la nefrotoxicidad. ¿Sale? Aquí en reacciones de piel y ambliopía, es decir, afectación en la visión. Perdón, me regreso. Y aquí, ojo, una contraindicación, vuelvo y reitero, en pacientes con asma activo o reciente, está contraindicado. Así, contraindicado. Paciente. Por eso es importante que hagan una buena historia clínica, porque el ibuprofeno es capaz de generar una crisis de asma o exacerbar la crisis de asma que presenta el paciente, y entonces el paciente puede poner en riesgo su vida. Otra indicación, una restricción completa del uso de ibuprofeno en pacientes con enfermedades de tipo autoinmune. Pacientes sobre todo con enfermedades autoinmunes que aunque estén bajo control. Entonces, un paciente con artritis, sobre todo que es la más común, o alguna enfermedad de algún tipo autoinmune, y ustedes requieren prescribir algún AINE, necesitan forzosamente la intervención e interconsulta con el reumatólogo de su paciente. ¿Dudas? Profe, ¿le podría cambiar a la diapositiva anterior, por favor? ¿Está? Sí, gracias. Una pregunta. ¿Sí? ¿Escucho? Dice que puede causar daños en la vista, ¿no? Ajá. Puede quedarse o sea, puede quedarse ciego el paciente entonces si toma mucho ibuprofeno. Aquí hay que distinguir dos cosas. Unos se llaman efectos colaterales y efectos adversos. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de efectos colaterales, son efectos que se pueden presentar al tomar las dosis normales o habituales del medicamento, ¿no? Por ejemplo, la náusea, o que empieza a ver un poco mal, alterar la visión. Esas reacciones, digamos, adversas, pueden, si son muy molestas, suspender el medicamento, pasa el efecto y ya no tienes ningún problema. Las dosis tóxicas es cuando ya genera un daño. Entonces, se volvió una reacción adversa, ahora se volvió una reacción tóxica. Entonces, sí podemos pendular en esos dos sentidos. Ahora, normalmente las reacciones digamos, adversas son por una sola dosis y tienden a quitarse cuando suspendes el medicamento.
Las reacciones tóxicas normalmente van dados por aumento en la administración de la dosis de manera súbita, o sea, si el paciente excede en la dosificación adecuada, genera toxicidad y entonces genera ya un daño irreversible. O sea, no quiere decir que si tú tomas ibuprofeno, tienes un alto riesgo de quedar ciego, no. Más bien, un efecto colateral puede hacer que te afecte la visión de manera transitoria. Si tú tomas una cantidad excesiva de este medicamento, podrías generar daño permanente en la visión. ¿Sí me explico? Sí, sí, entendí. Entonces, usos clínicos. Normalmente se utiliza en artritis, pero de origen no autoinmune. Este medicamento es antiinflamatorio muy bueno, en el sentido que atraviesa fielmente y rápidamente la cápsula sinovial, la membrana sinovial. Entonces, para cualquier tipo de utilización en una patología de tipo articular, es muy buena porque tiene niveles óptimos en el líquido sinovial y genera inflamación de manera local. Lo mismo le decía, la osteoartritis que va de la mano. Aquí, ojo, en el caso de las chicas, el ibuprofeno es un inhibidor selectivo de producción de prostaglandinas. Es eficaz, muy eficaz, muy, muy eficaz. Entonces, en el caso de los síndromes premenstruales, que las niñas no podrán mentir, es un mal que prácticamente afecta a 8 de cada 10 mujeres. ¿Sale? Es una situación dolorosa, incómoda y que incluso puede llegar a ser incapacitante, ¿no? O sea, independientemente de los cambios de humor, pero en cuanto a la cuestión de tipo dolor e inflamación es bastante exacerbado. El ibuprofeno, está comprobado, tiene un efecto, los cólicos menstruales, este dolor menstrual que ustedes padecen cuando viene su periodo, está mediado por la producción de gran cantidad de prostaglandinas que interactúan en los receptores del útero, ¿vale? Entonces el útero se pone muy receptivo a la prostaglandina, la inflamación genera más prostaglandinas y esa prostaglandina genera la contracción del útero y la prostaglandina lo que hace es generar contracción del útero para que pueda generar el desprendimiento del endometrio y puedan salir toda la capa residual que no fue utilizada porque no hubo embarazo. Entonces, el ibuprofeno es un antiinflamatorio que puede ayudar a prevenir entre un 80 y un 90% la aparición del síndrome premenstrual. Puede prevenir y si ya está instaurado, puede ayudar a disminuir la molestia entre un 60 y un 70%. Entonces, aquí dicen información que cura. Niñas, y algunas de ustedes, que seguramente sí es así, padece de estos síndromes premenstruales, lo ideal es, primero, saber identificar cuándo les corresponde su próximo periodo menstrual. Eso es algo que ustedes deben de tener en conocimiento habitual. Toca tal día, que llegue el periodo menstrual. Entonces, si tú sabes que padeces de esta situación de síndrome premenstrual, empezar a tomar el ibuprofeno por lo menos un día antes del día esperado que llegue tu ciclo, y entonces vas a tener dosis óptima para el momento de una biodisponibilidad adecuada de ibuprofeno para el momento que se desea la descarga de prostaglandinas. Y entonces tu síndrome premenstrual prácticamente va a ser muy, muy leve. Y entonces lo vas a Y tomar si un eres día muy antes. irregular, perdón. Pues es que ahí es el problema. De entrada, bueno, a ver, estamos hablando de lo regular. Entonces, ya lo tomas un día antes, de que dices, me toca el día 20, hoy es 28, me toca el día 30, entonces a partir de mañana lo empiezo a tomar el ibuprofeno,
llega el día 29, y entonces verán cómo la sintomatología prácticamente disminuye entre un 80 y un 90%. Lo tomas solamente durante otros 3 días más, o sea, una dosis, un tratamiento de 4 días, tomando en cuenta el día previo y 3 días del sangrado menstrual. Suspendes y vas a ver que vas a estar más tranquila que de costumbre. En el caso de ustedes compañeritas que me hacen la pregunta, no son regulares, lo primero que deben de checar es entonces un control adecuado con su ginecólogo, porque normalmente los ciclos menstruales, cuando empiezan sus ciclos en la edad de la pubertad, tienden a ser irregulares porque evidentemente se están adaptando su cuerpo. Una vez de por lo menos 2 años tardan estas irregularidades, debe de regularizarse por completo los ciclos menstruales. Si no se han regularizado, entonces seguramente esta parte del dolor al periodo es propio de esta irregularidad hormonal que presentan. Entonces requieren forzosamente la intervención de un especialista, el ginecólogo, para que les atienda estas situaciones de alteraciones tanto del ciclo como de afectaciones de los ciclos hormonales, ¿vale? Pero bueno, de ahí hay un tip. Ok, pero Profe, yo tengo una pregunta. ¿Te escuchó? Bueno, yo igual era como muy irregular, pero hubo un tiempo en donde estuve usando un método anticonceptivo, que eran las pastillas, y desde ahí me volví muy, muy regular. Entonces, ¿eso a qué se debe? Bueno, es que normalmente, o sea, las alteraciones en los ciclos ováricos de la mujer tiene que ver, todo trabaja por receptores. Entonces, si por alguna razón, y mediado por hormonas, si por alguna razón tu producción no se alentó, se puso más, o sea, no en cantidades adecuadas, se generan estas irregularidades porque tu ovario no responde al estímulo porque no le llega la hormona necesaria, tanto en cantidad como en calidad. Entonces, en un inicio, lo que se hace es utilizar suplementos hormonales, las pastillas anticonceptivas. Normalmente se utilizan de manera diferente a la anticoncepción. Entonces, el utilizar suplementos hormonales es uno de los mecanismos más viables, más confiables y más utilizados para poder regularizar los ciclos menstruales. O sea, llega un aporte de hormona externo y entonces eso reactiva o activa o regula el proceso de tu ovario, que estaba alentado, que estaba un poco mala producción, de mala calidad, la que tú veas y mandes, le das un medicamento, una hormona externa, eso ayuda a que tu ovario trabaje mejor, que aporte adecuado función y entonces después de ahí viene una regularización, ¿sale? Entonces, sí, esa es la utilización. Normalmente se utilizan los anticonceptivos, pero por vía oral, no los inyectados para regularizar los ciclos hormonales, ¿sale? Gracias, Doc. Ok, continuamos. Otro, aquí, ojo, uso clínico. Dice, síndromes dolorosos de tipo moderado. Principalmente donde vamos a encontrar una cuestión de tipo inflamación. Entonces, acuérdate, el principal uso del ibuprofeno para mantener o alterar la secuencia del dolor tiene que ver donde está presente la inflamación. Entonces, si tú vas a hacer un proceso quirúrgico, una extracción, vas a hacer un curetaje abierto, que eso forzosamente va a generar inflamación y la inflamación va a generar dolor, puedes utilizar el ibuprofeno para controlar la inflamación y secundariamente controlar el dolor. Y aquí claramente lo dice, síndromes dolorosos de tipo moderado. Y este tipo de dolor es principalmente dolor tipo somático, no visceral. ¿Sí me explico? Entonces vayan viendo la diferencia. El uso del paracetamol es para un dolor leve a moderado, pero donde no hay inflamación, solo hay dolor. Y el dolor debe ser somático.
El ibuprofeno ya se utiliza cuando hay cuestión de tipo inflamatoria que va a generar un dolor moderado de leve a moderado. ¿Sí me explico? ¿Lo puede volver a repetir? Entonces, otra vez. El ibuprofeno lo vamos a utilizar solamente en cuestiones principalmente donde hay inflamación moderada, donde esta inflamación secundariamente va a causar dolor de tipo somático. Entonces, si tú generas un procedimiento dental donde vas a generar inflamación por la manipulación del tejido, una extracción que se medio complicó y tuviste que meter pieza de alta, o se tardó y estuviste manipulando con el elevador y con el forceps, hiciste un curetaje abierto donde hubo un raspado del tejido óseo para generar estalizamiento, puedes utilizar el ibuprofeno. Quitas inflamación y secundariamente el dolor de tipo somático moderado. ¿Sí me explico? Ya tenemos dos armas, dependiendo de lo que vamos a necesitar. Cuando terminemos este tema, lo vamos a conceptualizar todo al mismo tiempo. Y dice, los pacientes que no responden a ibuprofeno pueden responder a otros AINES. Aquí es importante, si tú das un tratamiento con ibuprofeno y no generas el efecto antiinflamatorio, bueno, habrá que ver la posibilidad de cambiarlo y poderlo sustituir por algún otro más potente. Pero les decía, el ibuprofeno, repetimos, es un fármaco muy bien utilizado como utilización de la control de la temperatura en pacientes de los 3 a los 10 años. Cuando no se tenga paracetamol a la mano, el ibuprofeno lo podemos utilizar. El ibuprofeno se utiliza principalmente en situaciones de inflamación para controlar la inflamación, que la inflamación secundariamente genera dolor. Entonces moderamos y quitamos la inflamación y vamos a quitar el dolor de tipo moderado, de leve a moderado, donde haya inflamación. ¿Sale? ¿Cómo lo vamos a administrar? Profe, tantito, por favor, la otra diapositiva. Por favor. No. No quiero. Ay, qué grosero. Ya está, pues. Sensible, por Dios. Ya, profe, gracias. Ya sabes, para servirte cuando gustes. Qué sensibles amanecen, de veras. Es que usted últimamente como que va muy rápido y anda de enojón. ¿Cuál rápido? Ahora enojón, ¿no? Y deja Hombre, mucha tarea. Ah, bueno, eso qué te decir. La frase de buen maestro es por su bien. Ahora, Ay, profe. ¿ese perro qué? Ahora, ¿ese perro qué? Ale, ¿Ya no ¿cómo lo alcancé a pedir administras? mi tamalito? No, ni yo, por más que corrí, ya no lo alcancé. Así que les digo. No, si ya pasó el gas, ya pasó la basura, ya pasó el del tamal. Y falta que pase otro, no sé. Pero bueno, ya saben, ya saben, ya saben. Pero bueno, seguimos. Entonces, ¿cómo vamos a administrar nuestro ibuprofeno? La dosis estándar, 400 miligramos de cada 4 a 6 horas para el tratamiento de dismenorrea primaria, es decir, en el dolor premenstrual. ¿Sale? 400 miligramos cada 4 horas las dosis. Ahora bien, la dosis máxima también es de 3.200 miligramos por día. Entonces hay que tener cuidado, no es normal, entonces serían máximo 8 tabletas por día, ¿no? Como dosis máxima tóxica.
Aquí la dosis habitual, y aquí lo voy a poner, para evitarnos complicaciones, la dosis habitual para evitarnos complicaciones es 400 miligramos por vía oral cada 8 horas. ¿Sale? Es la dosis habitual. ¿Sale? Para no tener complicaciones. La dosis pediátrica, ahí está, 20 miligramos por kilo por día en dosis divididas y no exceder los 500 miligramos por día en chicos con peso menor de los 30 kilos. Ya le iba a decir, ¿y si es un enano? Bueno, estamos hablando del peso corporal. Y acuérdate que también decíamos que con la edad, después aproximadamente de los 15 años, prácticamente la maduración del hígado ya es al 100%, entonces las dosis son las habituales. ¿Sale? Entonces, para una persona así que es un enano que pese menos de 30 kilos, ¿se le puede dar una dosis de adulto? Aquí habría que valorar una persona con enanismo. Aquí, ojo, bueno, buena pregunta. Normalmente las personas que tienen alguna alteración en su desarrollo son por síndromes de tipo genético. Y entonces una alteración en el desarrollo genética forzosamente implica no solo la alteración de una parte. En este caso, fenotípicamente, vemos la alteración en su desarrollo corporal, en su tamaño. Pero así como afectó el desarrollo corporal externo, probablemente pueda haber afectaciones internas. Entonces, efectivamente, un paciente con enanismo, lo ideal es indagar si tiene algún otro padecimiento causado por su enfermedad genética, ¿sale? Como es, por ejemplo, en el caso de un paciente con síndrome de Down, paciente con síndrome de Down puede tener un desarrollo adecuado, corporal y todo lo demás, tener un peso corporal adecuado para su edad y para su peso, para su talla, pero estos pacientes tienen afectaciones genéticas que incluyen afectaciones de tipo cardíaco, renal e hepático. En ellos, la adecuación de las dosis tiene que ser forzosamente una cuestión que debe estar presente siempre. Entonces, lo mismo, un paciente con enanismo, si te llega a tu consulta, lo primero que debes de indagar en la historia clínica es si tiene él alguna otra afectación orgánica derivada de su condición. Si es así, debes de adecuar las dosis y calcularlas de acuerdo a evitar el daño tanto el hígado como en el riñón. ¿Sale? Vale. Les decía, con pacientes para manejar la temperatura, les decía, es un medicamento también eficaz si no se tiene el paracetamol a la mano. Y son las dosis de 6 a 12 años, de 6 meses a 12 años, 5 miligramos por kilo si la temperatura es menor a 38 y si la temperatura es mayor a 38 grados centígrados, la dosis es de 10 miligramos por kilo de peso, igual cada 6 o cada 8 horas la posología. ¿Dudas hasta acá? Silencio me tranquiliza. ¿Ya le puedo cambiar? Ya nos anden diciendo No, que profe, ando aún muy no. raro. No, profe, es que ¿Eh? estamos concentrados. Uy, sí, imagina, hasta aquí huele neurotransmisor quemado.
Qué padre. Están volviendo Super Saiyajins. Ya le puedo cambiar. Ya le voy a cambiar. De verdad, ahí anda la jefa, ahí anda sana, porque últimamente andas bien callada. Tú eres la primera que replica de todo. Ya no, Doc, ya soy pasiva, tranquila. ¿Ya? ¿Ya encontraste el camino del bien? Pues más o menos. Sí, porque desde la clase pasada dije, no, es la que siempre replica, se pone al brinco. Y ahora no, dije, bueno, o sea, mejor ya, como dice el Rey León, domado está el león. ¿Sabe qué? Yo tengo una duda. A ver, échala. ¿Ya ves? Si no, no te dice de nada, no salen las dudas. A ver, ¿qué pasó? Pero se siguió hablando y dije, bueno, después. En la tablita de los medicamentos, habían muchos que en las dosis variaban porque tenían un concepto que decía retar. Entonces, aparte de las dosis que se sugerían, aparte te ponía el retar y venían las modificaciones de la dosificación. Eso, ¿por qué no entendí bien esa parte? Cuando estuve en Ah, lo que pasa es que algunos fármacos ya ahora, sobre todo los de patente, hay unos, ya ves que te digo, ¿no? En específico los AINES, ¿no? Son un grupo farmacológico que ya están prácticamente todos en genéricos intercambiables, todos. Entonces los de patente, pues evidentemente tienen que dar un plus, ¿no? Buscar una cuestión de extra al beneficio tanto para el paciente como para poder venderlas. Una de ellas es, les aplican el famoso concepto retard, que son medicamentos que generan depósito. ¿Qué quiere decir? Que tú administras una dosis un tanto más grande, pero por el excipiente que les colocan, acuérdate que el excipiente es la sustancia que sirve para el transporte del fármaco, el excipiente no lo va, retarda la liberación del fármaco. Entonces se deposita en la zona de administración o a través de la vía gastrointestinal. Entonces la liberación se vuelve más retardada y eso genera que el efecto sea más prolongado. Si normalmente la absorción iba a ser en 20, el medicamento, la cantidad la administras, se iba a absorber en media hora y se iba a eliminar en 3, 4 horas, con esa modificación en el excipiente o en la liberación, favoreces que puedas alargar el efecto terapéutico 4 horas más. Entonces, normalmente, si te das cuenta, los retard, si te dice el fármaco normal, lo administras cada 8 horas y el retard cada 12, si no me equivoco. Ajá, sí, algo así. Es que me salían varios ejemplos y me puse a leer más el concepto, Entonces, pero tenía todavía la duda de cómo funciona. es que es eso, los que tengan esa conceptualización es porque son medicamentos de depósito, porque el excipiente hace que haya un retraso en la eliminación, en la liberación del fármaco, y entonces generas un efecto más prolongado con mayor tiempo. Entonces la dosificación es más alargada, pero eso tiene que ver con el excipiente. Normalmente lo que les solicitaba eran, digamos, los más comunes, ¿no? Ya los retards y todo eso, pues ya es un poquito harina de otro costal, ¿sale? Va, gracias. La dosis máxima en un pequeño es de 40 miligramos por kilo, ¿sale? Entonces, digamos que si rondamos alcanzar esta dosis es ya hacia la toxicidad, prácticamente no es necesario, o sea, ya utilizar 40 miligramos por kilo por día de ibuprofeno en un pequeño es a cierto punto grosero, no es necesario. Con la dosis estándar de entre 5 y 10 miligramos por kilo es más que suficiente, ¿sale? Entonces no hay necesario, ¿vale? ¿Podemos seguir avanzando? Sí, profe. Hasta luego. Vamos a hablar del bienaventurado ketorolaco, el toroloco, ¿no? Este es un medicamento, es un AINE
que los estomatólogos lo utilizan como si fuera agua bendita, ¿no? Así de que, oye, me duele ketorolaco. Oye, que le voy a la América, ketorolaco. Oye, que me dejó mi ex, ketorolaco. Oye, que no pasé farmacología, ketorolaco, ¿vale? Entonces, es uno de los signes que, pues, creo que si el que vende ketorolaco agradece que existan los estomatólogos, ¿no? Se casan mucho con este fármaco, que sí es muy bueno, la verdad es muy, muy buen fármaco, pero no está sobreusado. O sea, está sobreusado y ahorita veremos por qué está sobreusado. Entonces, y aparte el riesgo que conlleva, es de los AINES, de todos los AINES que hemos platicado, el ketorolaco es el que presenta mayor riesgo de toxicidad, mayor riesgo de lesión renal. Así de simple. Entonces, el ketorolaco fácilmente podría desencadenar reacciones tóxicas y utilizarlo en pacientes con alguna lesión renal puede generar una exacerbación de esta lesión y condicionar un deterioro más rápido de la función renal en los pacientes susceptibles, ¿sale? Entonces, les repito, aquí el asunto no es que les tengan miedo a utilizar los fármacos, sino que aprendan a cómo utilizarlos, ¿vale? Entonces, el ketorolaco, les decía ahí, es un potente analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Es casi como si un poquito abajo de la morfina. O sea, es muy, muy bueno, muy bueno, ¿sí? Pero dice aquí claramente, pero su uso prolongado está relacionado con amplios efectos nocivos. He ahí el problema de esto. ¿Sale? Pero te digo, lamentablemente es un fármaco que se lo dan como dulcecitos. Te regreso porque si no luego dicen que no, que voy muy rápido. Sí, No deje sé copiar, qué. profe. Ay, por Dios, tanta maldad que hay en mi corazón, por Dios. Tan mal maestro que les tocó de veras. Modo víctima activado, profe. Ándale, esas hacen las víctimas. Cocodrilo. Víctima, cocodrilo. Víctima, cocodrilo. Voy a quejarme, es que mis alumnos hacen las víctimas, les voy a decir. Se hacen las víctimas. ¿Ya lo puedo cambiar? No, profe, espere. Hijo, son 3 renglones, no manches. Pues ya les voy a llegar, en lugar de poner presentación, voy a sacar mi libretita y voy a decir, saquen su libreta. Y voy a abrir mi libretita, que la están viendo. Punto y aparte, ketorolaco. Les voy a empezar a dictar toda la clase. Pásenos las diapos, ¿No quieres otra cosa? por favor. Así le ponemos más atención y usted a su Ya clase. ni quieren copiar nada. Quieren la Lleva- clase grabada. Quieren las diapositivas. No, hombre. Suba a Un día van a YouTube, decir, tarea. por cierto, ya la siguiente semana, en estos días ya están subidas las otras sesiones en YouTube. Ya saben, suscríbanse, manita arriba y campanita. Activen las notificaciones. Para que les llegue y les diga luego cuando hay nuevo streaming. Yo sí la tengo activa, yo tengo todos esos pasos. Punto Eso es más, todo. ¿o qué? Ahí luego hablamos. Profe, ¿le puedo regresar a la diapositiva anterior rápido? Oh, no, bueno, nada más son 3 renglones. Palalia, por Dios. Ay, Palalia, ya hasta te extrañaba, Palalia. Ya, profesor, gracias. Bien, Palalia, ya sabes, al orden. No les digo nada, luego se estresan. Contraindicaciones estrictas, o sea, así de plano, nada, ni darle el ketorolaco por nada del mundo mundial. Asma, literal. Un paciente, aunque haya tenido antecedente de asma de por lo menos 2 años, su última crisis,
tú le das ketorolaco, tiene una posibilidad de entre un 70 y un 80% de que le desencadene una crisis asmática. ¿Sale? Entonces, ojo, véanlo, ustedes están llevando ya la materia de método semiológico. Entonces, dentro de ese método semiológico implica que ustedes aprendan a hacer una buena historia clínica. Entonces, la recabar, y es algo que también adolecen muchos estomatólogos en el sentido de, ay, pues nada más es llenar un papel, no mis querubines. Una buena historia clínica te puede dar datos de viabilidad, de cómo está el paciente hace tiempo, qué padecimientos puede tener y qué complicaciones puedes presentar durante la atención estomatológica. Entonces, si ustedes no quieren tener broncas durante la atención estomatológica o prever que les pueda pasar algo, hagan una muy buena historia clínica. Entonces, el paciente, no, pues es que sí tuve asma. Ah, pues ya no lo tiene. No, pero ¿de cuándo? No es lo mismo un paciente que tuvo asma en la edad infantil y se le quitó a los 12 años y ahorita tiene 30 años, pues ya prácticamente es improbable que le dé una crisis asmática. Pero si el paciente dice, no, pues tuve asma y resulta que su última crisis asmática fue hace 2 años, pues todavía está latente el riesgo de que le pueda desencadenar. ¿Sale? Y entonces el ketorolaco es uno de los AINES que tiene más alta probabilidad de poder desencadenar una crisis asmática en pacientes susceptibles. Y si el paciente tiene asma activo, prácticamente tú le das el ketorolaco y es un hecho que le va a desencadenar la crisis asmática. Y como recordarán, el asma puede poner en riesgo la vida del paciente. ¿Sale? Hipovolemia, contraindicaciones generales. ¿Qué es hipovolemia? Disminución del volumen sanguíneo. Esto normalmente, hablamos en cuestiones de pacientes hospitalizados, obviamente, que han tenido un problema de shock hipovolémico, es decir, pérdida por sangrado. Entonces no se les puede dar AINES como tal. Bueno, esta es una ¿Disminución de qué? deshidratación. ¿Hipovolemia? Hipovolemia es disminución del volumen sanguíneo por pérdida normalmente, por sangrado. Deshidratación. ¿Por qué? Acuérdate, todos los AINES se eliminan por vía renal. Entonces, si tu paciente está deshidratado por alguna causa, vómito, diarrea o alguna otra situación, exceso de fiebre, si tú agregas ketorolaco a este paciente, la capacidad de eliminación del fármaco va a estar muy reducida y entonces la cantidad se va a mantener en sangre y puede desencadenar un efecto de tipo nocivo o tóxico al paciente. Entonces, un paciente deshidratado jamás se le tiene que dar ketorolaco por estos riesgos de falta de eliminación adecuada del fármaco. Aquí, evidentemente, antecedentes de úlcera péptica, al ser el ketorolaco uno de los fármacos más potentes, también uno tiene uno de los efectos sobre la afectación en la mucosa gástrica más elevados. Entonces, si el paciente tuvo antecedente de una úlcera gástrica, aunque ya lo hayan operado, aunque ya no tenga ahorita la úlcera activa, no, porque su mucosa está lábil, está sensible, está débil, y con el ketorolaco le puedes generar fácilmente una recidivancia de la úlcera péptica. Trastornos de la coagulación, al igual que la mayoría de los AINES, ¿te acuerdan que el paracetamol afectaba las células rojas? El ibuprofeno afectaba prácticamente la producción de todas las células. En el caso del ketorolaco, su principal afectación es en la producción de las plaquetas. ¿Vale? Ok, gracias. Entonces seguimos. Y la otra, la hipersensibilidad a los AINES como tal. ¿Vale? Entonces, esto lo tienen que tener muy en claro. Les decía,
Por eso la importancia de una adecuada historia clínica como tal, para que puedan saber los antecedentes el paciente, prever alguna complicación o prever que se pueda presentar la complicación como tal, ¿no? Entonces, les decía, y esto es importante porque el ketorolaco, reitero, es uno de los fármacos que prácticamente está muy sobre prescrito por parte de los estomatólogos. Profe, ¿y qué es hipovolemia? Hipovolemia, decimos que en pacientes que... Esta de hipovolemia aplica solo en cuestiones de pacientes hospitalizados, pacientes que han perdido volumen sanguíneo por algún tipo de sangrado. Cuando hablamos de hipovolemia es cuando una persona ha perdido por lo menos 500 mililitros de sangre. O sea, si una persona ha perdido medio litro de sangre, ya empezamos a hablar que está en una fase inicial de hipovolemia. Ah, ok, profe. Gracias. Entonces, si un día te cortas un dedo, te cortas la manita por alguna... el volumen de sangre no es tan significativo como para generar hipovolemia. ¿Podemos continuar? Sí, profe. Indicaciones terapéuticas. ¿Cuándo vamos a utilizarlo? Aquí, ojo, nuestro ketorolaco lo vamos a utilizar en dolor agudo, es decir, dolor que es de un momento a otro, no para dolores crónicos. Y normalmente lo vamos a utilizar de tipo moderado a grave. Es decir, un dolor bastante fuerte de tipo visceral. ¿Sale? Dolor de órganos. Sale. Ahora bien, aquí ojo, entonces, hacemos la distinción. Tu paciente llega y le haces una cirugía de terceras molares. Una cirugía de tercera molar incluye la resección quirúrgica de hueso, es decir, cortas parte del alveolo. El dolor es severo. O sea, el paciente va a tener un dolor grave. Y aparte el dolor que le va a experimentar es visceral porque estás cortando un órgano. ¿Sale? Entonces, aquí sí, para tratamientos invasivos de tipo odontológico, vamos a utilizar el ketorolaco. ¿Vale? Entonces, vean la distinción. Paracetamol para dolor agudo de tipo somático. Ibuprofeno para cuestiones de tipo antiinflamatorio con dolor moderado a severo de tipo somático. Y el ketorolaco solo para dolor muy grave o moderado, pero de tipo visceral. Entonces, la única indicación en el caso de ustedes como estomatólogos del ketorolaco es cuando hay una afectación a los tejidos, una intervención quirúrgica, un curetaje abierto, un raspado y curetaje, una cirugía, una extracción que tuvo que haber corte o tuvieron que cortar hueso, está indicado. ¿Sí? Entonces van viendo la distinción para que no se vuelvan ketorolaqueros de todo el tiempo. Dice acá, este fármaco es uno de los que se utiliza normalmente también, su vía de administración va a ser parenteral, es decir, intravenosa o intramuscular. Entonces, normalmente lo utilizamos para quitar el dolor posoperatorio de agudo, de moderado a grave. Entonces, si alguno de ustedes los han operado alguna vez, para quitar el dolor de la cirugía, seguramente se utilizó el ketorolaco como un analgésico bastante potente. Y aquí que dice, el ketorolaco no está indicado para el tratamiento de dolores crónicos. ¿Sale?
¿qué entendemos? O sea, el tratamiento prácticamente va a ser para cuestiones de tipo aguda. El dolor, el tratamiento del ketorolaco no puede ser más allá, como decíamos, el de los abuelitos, ¿no? Que se levantan y se toman el paracetamol, llevan años tomando paracetamol. No es así. Ketorolaco solamente para cuestiones de tipo agudo. Porque va de la mano, les decía, es el que presenta un índice más alto de toxicidad. Profe, tengo una duda. A ver, qué pasión. Entonces, por ejemplo, ¿se podría decir que el ketorolaco sublingual es más potente aún que el normal? Acá tiene que ver con la administración, Cari. Qué bueno que tocas el punto. Para ketorolaco tenemos 3 vías de administración, que es la oral, la sublingual y la intravenosa intramuscular. Entonces, la dosis estándar normal en pacientes con vía oral son 10 miligramos. Aquí acuérdate que tiene que ver con la administración. En el caso de la sublingual administración es muy rápida porque abajo de nuestra lengua tenemos una gran cantidad de vascularización. O sea, si ustedes levantan su lengüita, van a ver que se ve incluso las venas raninas y las arterias se ven ahí. Solamente están cubiertas por una capa muy fina de mucosa. Entonces, la administración ahí sublingual, la absorción es más rápida, ¿sale? No quiere decir que sea más potente, sino que al llegar más rápido el medicamento al torrente circulatorio, más rápido va a hacer efecto. ¿Vale? Entonces, ¿de qué depende? Acuérdate de que tú ocupes una u otra vía de administración, qué tan rápido quieres que haga el efecto. Okay. ¿Vale? Ahora, aquí veremos más adelante un limitante con esto. Dice aquí en la pantalla, la dosis máxima, dice la dosis se adecuará a la intensidad del dolor, aceptándose una dosis máxima de 90 miligramos diarios de ketorolaco. ¿Qué implica aquí? Que el ketorolaco tiene una ventana muy corta entre la dosis terapéutica máxima y la dosis tóxica. Prácticamente es la misma. La dosis máxima es de 90, tú pasas 90 y ya se vuelve tóxico el fármaco. ¿Sí quedó clara esta parte? Sí. Entonces, fíjense. La dosis, la normal. La presentación del ketorolaco viene en pastillas para la administración oral. En pastillas para la administración oral. Y estas, yo mi dislexia al escribir. La administración oral y vienen de 10 miligramos. Vienen de 10 miligramos. Vienen pastillas de administración sublingual
y estas vienen en presentación de 30 miligramos. Y la presentación en ampolletas para administración intramuscular o intravenosa viene en presentación de 30 miligramos. Las dosis estándares es que podamos nosotros aplicar este fármaco, cualquiera de estas, cada 8 horas. Entonces, ¿qué quiere decir? La vía más efectiva para poder evitar un riesgo de toxicidad es la vía oral con pastillas de 10 miligramos. La vía sublingual y la vía intramuscular, si tú aplicas cada 8 horas, tendrías que dar 3 dosis en un día. Entonces, sumarías fácilmente los 90 miligramos. Entonces, la pastilla sublingual y las ampolletas intramusculares tienen el riesgo de que alcanzas fácilmente con 3 dosis en un día la dosis máxima permitida, y que si tu paciente por alguna razón puede llegar a ser susceptible, podrías alcanzar la toxicidad. Entonces aquí, ojo, mis estimados pupilos, lindos, chulos y encantadores. Por eso hablamos de que ustedes van a aprender a hacer esquemas de tratamiento. Ejemplo. La jefa Naye, que ahorita anda muy callada, la vamos a agarrar de conejillo de indias. Jefa Naye va y le sacan sus 4 terceras molares. Entonces, resulta que la jefa Naye, pues como está anestesiada, está tranquilita, y resulta que yo soy su médico tratante y le doy cuenta que evidentemente pues, va a tener un dolor marca chamoco, porque en las 4 le tuve que hacer cortada de hueso, casi le hicimos rinoplastía, blefaroplastia y todo lo demás, ¿no? Le cambiamos hasta la cara, va a tener mucho dolor. Entonces, lo indicado, en este caso estandarizado, diríamos, para Naye, como tuvo va a tener un dolor muy agudo, muy severo en poco tiempo, lo ideal, podemos empezar con ampolletas, y no puede abrir la boca, ¿estás de acuerdo? Podemos empezar con una ampolleta de 30 miligramos en una dosis única. Es decir, esto va a generar un buen efecto terapéutico, le va a quitar el dolor inmediatamente, le quita inflamación rápidamente, y después, para evitar que lleguemos a la dosis tóxica, podemos brindar le cambiamos el tratamiento a pastilla de 10 miligramos cada 8 horas. ¿Vale? Por el contrario, por ejemplo, Karina, aquí está Karina Flores, ella solamente fuimos, le hicimos una extracción, una sola extracción, se le complicó, tuvimos que meter pieza de alta, ¿no? Pequeño corte de hueso, va a tener dolor. A ella no necesitamos administrar ampolleta de 30 miligramos, le aplicamos solamente las pastillas de 10 miligramos cada 8 horas y tranquilamente hacemos el efecto terapéutico. ¿Sale? Por eso una de las importancias que ustedes van a hacer es armar sus planes terapéuticos individualizados para cada paciente, para cada caso. Por eso les decía, lo que yo quiero que ustedes sean es que no sean prescriptores de medicamentos de tablita, ¿no? Así de, ya nada más llego, ni veo qué hice, ni sé qué le hice, yo nada más a todos les voy a dar ketorolaco y ketorolaco para todo. No, ya vimos que tenemos 3 armas ahorita por lo menos básicas, con las cuales podemos trabajar de manera dependiendo de lo que necesitemos. Incluso en este caso, el caso del ketorolaco, que es el más potente, tenemos manera de cómo individualizar y podemos jugar hasta cierto punto con las diferentes presentaciones para hacer efecto y no generar un daño en el paciente. Entonces les decía, la dosis inicial es de 10 miligramos y la dosis de mantenimiento puede ser desde los 10 a los 20 miligramos cada 8 horas. Y aquí, ojo, no exceder los 5 días de tratamiento. Lo ideal, y aquí se los digo, aquí dice 5, lo ideal es que un tratamiento con ketorolaco sea
de entre 3 a 5 días. Entre menos utilicemos el ketorolaco, mejor. Pues lo ideal, yo les recomendaría siempre empezar con esquemas bajos, con esquemas de 3 días siempre, y entonces la monitorización. Llegas al tercer día, ¿sigue sintiendo mucho dolor, paciente chulo, encantador mío? No, pues que sí, agregamos un día más. ¿Sigue sintiendo igual de dolor y molesto? Agregamos un día más. Que les aseguro que no es así. La mayoría de los pacientes van a remitir el dolor incluso en el primero o en el segundo día de tratamiento. Entonces, aquí sí, en esquemas con este tipo de fármacos, les recomiendo entre menos utilicemos, mejor. Obviamente en las fases agudas es requerido forzosamente, pero en primero yo les recomendaría monitorización estricta y estrecha con los pacientes cuando utilizamos ketorolaco. Lo ideal, les decía, como mínimo 3 días, máximo 5, pero con monitorización adecuada. ¿Dudas hasta acá? No. Espérenme, déjenme ver. No sé, ya acabó esta parte. Ahorita no se me vayan. ¡Ay, ya trabó esta cosa! Mucho que se trabe. ¿Qué pasó ahí? Ah, ok. Nada más. ¿Sale? Entonces, ¿dudas hasta acá? No, pero Sale. Entonces, para la siguiente clase, prendan sus camaritas para que los vean. Vayan poniendo ahí presente en el chat para que los podamos... La siguiente clase